dentro de las conclusiones que habíamos arribado entonces en la última clase, pudimos ver que hay cosas que sí funcionan para funciones de una variable que ya no funcionan para funciones de dos. Para funciones de una variable, nosotros teníamos muy en claro que si una función es derivable en x igual a, entonces la función es continua en x igual a. Otra de las cosas que habíamos dicho es que si la función es derivable en x igual a, recién lo repasábamos, la función de linealización es una buena aproximación de f en las cercanías de a. Cuando de alguna manera quiero imitar lo mismo para funciones de dos variables, nada más que para funciones de dos variables cambiaría la expresión de derivable con derivadas parciales, ya la cosa no funciona. Vimos un ejemplo, la clase pasada, donde encontrábamos una función que tenía derivadas parciales en un punto y sin embargo la función en el punto no era continua. Es más, lo vimos la semana pasada y en el repaso de recién, esta función cumple con esa condición. Esta función en el origen admite derivadas parciales, existen, puedo calcular el límite del cociente incremental, pero sin embargo la función podríamos probar sin problemas que no es continua en el origen. Así que la simple existencia de las derivadas parciales, digamos, tratando de mantener un paralelo con esto, no me garantiza la continuidad de una función. Y a la vez, la existencia de las derivadas parciales, como en el ejemplo de recién, tampoco me garantiza que la función de linealización que construya realmente sea una buena aproximación de la función en las cercanías del punto. Lo vimos recién con la función que, como función de linealización, tenía una gráfica que era el plano z igual 0, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cuál es la definición que vamos a seguir nosotros en cuanto a qué va a ser qué significa que una función sea diferenciable en cuanto a una función de dos variables, ¿no? Entonces pensemos que tenemos definida una función sobre un cierto dominio contenido en R2 y que el conjunto de llegada es R. Ese conjunto es abierto. Definiciones. Decimos que esa función de dos variables es diferenciable en un punto dentro de ese conjunto si las derivadas parciales en el punto existen y, otra cosa, el límite de este cociente incremental es cero. Este cociente, no es cociente incremental, este cociente, ¿no? Por ahí el cociente incremental lo dejo para derivada. ¿Quién es este cociente? La expresión de la función menos la expresión de la linealización dividido esto, que acá abajo, ¿qué sería esta expresión? A ver, la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Qué sería? ¿El módulo de un vector? Sí, y el vector que se forma con quiénes, sí. ¿Está bien eso? La idea es que trabajando en las cercanías del punto, cuando ahora tengo un punto de coordenadas x, y, si ese punto se acerca al punto AB, evidentemente este numerito se corresponde con el módulo de justamente este vector, el que une el par XY con el par AB. Entonces, la función va a ser diferenciable si el límite de esta fracción, donde en el numerador aparece la expresión de la función menos la función de linealización, y en el denominador aparece el módulo del vector que une los dos puntos, si el límite de todo eso es 0. De nuevo la interpretación que hicimos antes. Cuando el par XY tiende al par AB, el módulo de este vector obviamente tiende a 0. Ese número tiende a 0. Que toda la división completa tienda a 0 significa que este numerador tiende a 0 mucho más rápido de lo que lo hace el denominador. Lo que significa que cuando el par XY es muy, muy próximo al par AB, tanto la expresión de la función como la expresión de la linealización son muy parecidas. Se pueden pensar de esa manera entonces que la función de linealización armada realmente es una buena aproximación de la función en las cercanías del par AB.
Estamos imitando en esta placa la que estábamos antes recordando, esta. Para funciones de una variable, que la función de linealización sea una buena aproximación, básicamente era pedir que este límite dé 0, lo que hace que f y L de x sean valores próximos, cuando x tiende a. Bueno, imitamos eso para funciones de dos variables. Exactamente lo mismo. El límite ahora cuando el par xy tiende al par b de f de x menos L de xy, sobre el módulo del vector que los une, tiene que ser 0. Bien. Aclaro acá una cosita. En el steward, la definición de cuándo una función es diferenciable está escrita distinta. Habla de un epsilon 1, de un epsilon 2. Si alguien tiene ganas de estudiar del libro, si alguien es recursante y en la comisión en la que lo hizo en algún otro momento dio la definición del steward, lo puede aplicar sin problemas. Particularmente decido optar por esta forma porque es la que me parece tiene más sentido siguiendo el camino de cálculo 1. Pero quieren usar la definición del steward, no hay absolutamente ningún problema, más porque no hay tantos ejercicios de prueba de que una función sea diferenciable por definición. Entonces, no habría problema. Si, por ejemplo, yo en un examen de teoría podría pedirles que me definan qué significa que una función sea diferenciable, y bueno, opten por alguna de las dos presentaciones. Esta que les estoy brindando yo, o la del steward, no me hagan una mezcla. Sean coherentes con eso. A mí me gusta esta versión, me parece que cuadra mejor. Y vamos a ver un par de teoremas que en algún punto muchas veces me van a salvar la vida. Este teorema no lo vamos a demostrar, no es la idea. El que sigue sí vamos a dar un alineamiento ahí como para poder demostrarlo. Miren lo que dice este teorema. Es una condición suficiente de diferenciabilidad, no es necesario, es suficiente. Si yo tengo una función definida sobre un cierto conjunto abierto en R2, que admita derivadas parciales de primer orden continuas en el par B, entonces la función f es diferenciable en AB. ¿No? Puedo tratar de demostrar la diferenciabilidad de una función en un punto sin necesidad de meterme con la demostración de este límite. Si yo llegara a tener el caso de una función que le calculo las derivadas parciales, veo las leyes, y son continuas porque son suma, resta, composición, multiplicación de funciones continuas justo en el punto que a mí me interesa, entonces digo, como las derivadas parciales en el punto son continuas, automáticamente la función es diferenciable. Y automáticamente, el hecho de que sea diferenciable me garantiza que esta función de linealización, así armada, en ese par B, realmente es una buena aproximación a la función en las cercanías del par B. No lo vamos a demostrar, esto es sin demostración, pero sí vamos a tratar de ver el lineamiento para demostrar el que sigue. El que sigue, ¿qué es lo que dice? Intentamos acá, recién acá, establecer una conexión entre diferenciabilidad y continuidad que hasta ahora no venía bien. Porque antes dijimos, si en un punto la función tiene derivadas parciales, existen derivadas parciales en el punto, puede pasar que la función en el punto no sea continua. O sea, la simple existencia de las derivadas parciales en un punto no me lleva a mí a poder garantizar la continuidad de la función en el punto. E insisto, en este mismo apunte está el ejemplo que podríamos abordar. Ahora, si tengo el dato de que la función dentro de mi lugar de trabajo es diferenciable en el par B, entonces sí voy a poder decir que la función es continua en el par B.
La simple existencia de las derivadas parciales no me dice nada. Pero, si yo tengo el dato de que la función es diferenciable en el par AB, automáticamente la función es continua en el par AB. Eso lo sé. Lo sé. Este sí puede ser pedido, la demostración, yo les puedo dar como una versión, y me gustaría que después ustedes la formalicen, porque ya están en condiciones para poder armar una demostración, digamos, han tenido en toda la unidad 1 miles de demostraciones que las hemos hecho juntos, ya están, digamos, más fuertes en esas cosas, yo les doy así como ideas, y ustedes me las van a formalizar en una escritura, porque ese tipo de demostraciones sí las pido en un coloquio. Así que a lo mejor, no sé si va a ser hoy, mañana, esta semana, la otra, el momento en el que se pongan a hacer esta demostración, pero cuando estudien para la teoría les voy a pedir que por favor lo escriban bien. Y básicamente la idea es, yo tengo el dato de que f es diferenciable en el par AB. Y tengo que mostrar que la función es continua en el par AB. Si este es mi dato, digo, trato de interpretarlo. Digo, ¿qué me quiere decir? Aunque la función sea diferenciable. Entonces voy al apunte y digo, a ver, ¿qué significaba que la función fuese diferenciable? Significaba esto. Me lo voy a llevar, ya que estamos. Significaba que este límite es 0. ¿No? Entonces digo, esto para mí es dato. Esto es lo que yo tengo como dato. Este es mi dato. ¿Qué quiero demostrar? Que la función es continua. Es decir, tendría que demostrar que el límite, cuando el par xy tiende al par AB de la función, coincide con la función en el punto, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que mostrar. Y voy a hacer de alguna manera un recorrido muy parecido al que se hizo para hacer esta demostración de derivable implica continua en funciones de una variable. No sé si pueden recordar que en algún momento la idea era a la expresión de la función escribirla muy distinta, para que en esa forma de escribirla distinta aparezca la posibilidad de en algún momento meter el dato que tenía de que la función era derivable. Bueno, acá voy a hacer algo parecido. A la expresión f de xy la voy a tunear bastante para que en algún momento aparezca este combo. Porque cuando aparezca ese combo, en la tendencia del par xy al par AB, ya sé que todo eso tiende a 0. Entonces, a ver, tiro una punta. F de x. Porque a esa f de x yo le voy a querer calcular el límite, ¿no? Pero en principio empiezo como a modificarla. F de x. Y le quiero sumar y restar algo. ¿Qué les parece que le voy a sumar y restar? L de xy. Sí, señor. Voy a imitar esto. Entonces, acá le voy a restar L de xy y le voy a sumar L de xy. Fantástico. Primer paso asegurado. ¿Cuál va a ser el siguiente? Va a quedar nada que ver, ¿eh? Yo a propósito voy a hacer algo. Ustedes sabrán ahora qué hacer, ¿eh? A propósito, más L de xy. ¿Qué les parece que voy a hacer ahí? Multiplicar y dividir por raíz de x menos al cuadrado menos y menos b al cuadrado. Excelente, Pedro. La raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y abajo lo mismo, pero lo acomodo donde quiero que aparezca. La raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Y ahora qué tendría que hacer?
Que lo que hice fue tunear bastante el f de xy, ¿eh? Miren qué distinto que está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? No podría expresar a LXY por su ecuación de plano, para ver si Sí, puedo sí, no hay llevarme algo. problema, lo puedo hacer. No lo voy a hacer ahora, pero lo podés hacer, sí. Acá no, acá lo dejo así. Si querés, esta parte lo podrías expresar con toda la forma desmenuzada, digamos, para entender quién era. Pero ¿qué viene ahora? Ya Lo está, reemplazás ya. en el otro. ¿Qué cosa? Lo reemplazás en la fórmula de antes del límite. Bueno, en realidad no es que lo reemplazo, sino que ahora le voy a calcular el límite cuando el par xy tiende al par AB de f de xy. Y acá le voy a dejar el espacio para que después cada uno lo complete. ¿Qué tendríamos que escribir? El límite en cada uno de los nomios, de los miembros. Perfecto, perfecto. Y cuando yo vaya a calcular el límite de cada una de estas expresiones, ¿cómo lo voy a pensar el cálculo de ese límite? Está muy bien. Hay veces que yo voy calculando el límite de esto, 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 o el límite de este combo, el límite de este combo. ¿Cómo me conviene ver el límite de toda esta parte? No se olviden del dato que yo tengo. Esto lo puedo usar. Cuando aparezca lo uso. Como el límite de la linealización nomás. De XY ¿Y sería. por qué? Porque el otro lo puedes reemplazar por cero. Bueno, pero Digamos no que puedo. el límite Ojo, de la suma es suma de los límites. bien. Lo que no puedo hacer es calcular límites intermedios, ¿no? Como que yo tengo un gran límite y digo, esto tiende a 1, listo, lo saco y sigo con el límite del resto. No. Cuando yo voy a calcular un límite es porque voy a calcular el límite de todo, ¿eh? No puedo hacer límites en el medio como tipo parciales, me los voy sacando de encima hasta que llego a una parte final. Cuando calculo el límite es porque puedo calcular el límite de todo. Lo que Entonces digo, podría, dale Pedro, digo que es el límite del primer término más el límite del segundo término. bien, eso seguro, El fantástico. primer término distribuyo el límite ¿Cómo? y por el dato que tengo, ese cociente es igual a cero. Así que lo Bien, multiplicado por cualquier cosa me va a ser igual. Entonces me queda que el límite de f de x cuando x tiende a 0, cuando tiende a b, es igual a el límite de L de XY cuando X tiende a B. bueno, ojo ¿Puede que hay ser? algo que dijiste que no estuvo tan bueno. Viste que vos dijiste, el límite de algo que tiende a cero por cualquier cosa es cero. No, yo tengo que asegurarme que es el límite de algo que tiende a cero por algo que no me traiga un problema. Por ejemplo, si yo tengo algo que es límite de algo que tiende a cero por algo que tiende a infinito, chau, perdí. Tengo una indeterminación, no sabría qué decir. Lo que pasa es que acá esta indeterminación no sucede, ¿no? Esto es lo que tiende a cero gracias al dato que tengo. Y esto que está acá al lado, ¿a qué tiende? Cuando el par XY tiende al par AB. A cero. Cero. Bien. Ahí es reemplazo directo, porque acá no tengo ningún problema. ¿Y esto a qué tiende cuando el par XY tiende al par AB? A linealización de AB. Sería. ¿Y cuánto vale? F en AB. Sí. Bueno, esa es la parte que quiero que ustedes entonces terminen. Si quieren, a lo mejor al momento de calcular el límite sería conveniente escribir bien quién es L de XY. F de AB más la derivada parcial de F con respecto a X en el par AB por X menos A, más, y lo mismo con la derivada parcial con respecto a Y por Y menos B. Entonces ahí van a poder calcular el límite y van a poder ver las tendencias de cada cosa. Digamos, la parte más, entre comillas, difícil, digamos, la que a lo mejor puede ser que no se den cuenta, es esta construcción. Qué cosa sumar y restar, qué cosa multiplicar y dividir, y después aplicar las leyes de los límites. Así que les dejo que con este lineamiento después terminen la escritura y hagan bien la demostración de ese teoremita. Ya está casi todo hecho, ¿no es cierto? Lo tienen que terminar de escribir nada más. Bueno, y entonces, una vez que vemos esto,
yo siempre planteo esta placa en el pizarrón, la hago igual, cuando lo tengo que dar en el pizarrón, donde queda claro que hay una ida en el pensamiento, en las conclusiones, en los entonces, pero no hay una vuelta, ¿no? Que una función tenga derivadas parciales de primer orden continuas en el para b significa automáticamente por el teorema que no vamos a demostrar que la función es diferenciable en el para b. Y a la vez, que la función sea diferenciable en el para b, recién lo intentamos demostrar casi en su totalidad, vamos a poder decir que la función es continua en el para b. Las vueltas no son ciertas, ¿no? Entonces, no puedo decir que la función continua implica que la función es diferenciable, o que la función es diferenciable implica que las derivadas parciales sean continuas, no. Estamos de acuerdo que acá hay una ida en esta implicancia. Lo que sí puedo hacer es volver con las negaciones. ¿Se acuerdan en cálculo 1? Nosotros decíamos f derivable, acá sí existe derivable, en x igual a a, entonces f es continua en x igual a a. Y decíamos, la vuelta no es cierta, que sea continua no implica que sea derivable, pero lo que sí era cierto es f no continua en x igual a a implicaba f no derivable en x igual a a, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. No esto implica no esto, y no esto implica no esto. No continua en el para b implica no diferenciable en el para b, implica que no tiene las derivadas parciales de primer orden las dos continuas. Evidentemente, mínimo una de esas dos no ha resultado continua. No digo que las dos, mínimo una. Así que esta diapositiva es la que ustedes en la práctica van a usar de manera astuta, porque muchas veces se les va a preguntar sobre alguna función si la función es diferenciable en el para b. Entonces yo generalmente quiero evitar la demostración a partir de la definición. Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Y capaz las derivadas parciales de primer orden son continuas en el para b y automáticamente digo sí, es diferenciable. O tengo el dato de que puedo mostrar rápidamente que la función no es continua en el para b y entonces digo, no, la función no es diferenciable en el para b. Traten de buscar en los ejercicios algún tipo de justificación por ese lado y de leer esta placa de la manera más conveniente. Bien. Hasta ahí todo el desarrollo de qué significa trabajar con una función de linealización, qué significa que sea una buena linealización y qué significa que una función sea diferenciable. Pero recontra insisto con la utilidad de esto en las dos posibles lecturas. Acuérdense de esa placa. Bien escrita, no así espantosa como que. Bueno, vamos a entrar en el mundo de regla de la cadena, de derivar composiciones. Lo que pasa es que este mundo ahora se complicó. Medio que se complicó un poco, ¿no? Por las dudas, ya todo el mundo sabe derivar y no va a tener problemas, pero recordemos la regla de la cadena para funciones de una variable. Yo tenía dos funciones, la función g, la función f, establezco esta composición, f compuesta con g, donde le vamos a pedir a las dos funciones que sean derivables las dos. La composición va a ser una función entonces derivable, y la derivada de esa composición es la que surge a partir de esta fórmula, ¿no? La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Lo que ya conocemos. Digamos, no es sorpresa absolutamente para nadie.
esta idea, esta esencia de cálculo de derivada, de alguna manera es la que se va a mantener en los casos que ahora vamos a ver, que la cosa se dificulta un poco más. Acá vamos a tener el desarrollo de regla de la cadena, pero caso 1, y regla de la cadena caso 2. Y ese caso 2 encima puede tener un montón de variantes. Ya la vamos a ver. Vamos al caso 1, que digamos es el caso más sencillo. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que yo tenga una función de dos variables, donde a la vez cada una de ellas dependa de la misma variable t, ¿no? Tengo una f de xy, donde esa función f de xy estamos pensando que es una función de dos variables diferenciables, y estamos haciendo una composición, x con una expresión que depende de t, e y con una expresión que depende de t, que también son funciones ahora de una variable, diferenciables, que ahí en ese mundo de una variable es lo mismo que derivable. Entonces, al momento de armar esta composición, f de x de t y de t, cuando arme esa composición, me va a terminar quedando algo que solo depende de la variable t. Entonces tiene sentido que yo a todo ese combo composición lo termine llamando w de t. El nombre de la función w y que depende solo de t. Gracias a que tanto la función de dos variables como estas funciones x de t e y de t todas son diferenciables, se va a poder garantizar que la composición establecida también es diferenciable y voy a obtener una fórmula de cálculo de la derivada. ¿Cómo se va a calcular la derivada? Fíjense, es en esencia muy parecida a regla de la cadena de cálculo 1, porque es como que sigue existiendo eso de la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Solo que ahora es por componente. Antes tenía una sola componente, una sola variable, ahora tengo dos en juego. Entonces, esa esencia la voy a hacer por componente. Fíjense, ¿qué voy a hacer? La derivada de la de afuera con respecto a x evaluada en todo lo de adentro por lo que sería la derivada de lo de adentro, en relación a la variable en la que decidí pararme. Derivada de x respecto a t. Más, y como hay otra variable en juego, otra vez, la derivada de la de afuera con respecto a y, evaluada en todo lo de adentro por la derivada de y. Es el mismo recorrido, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, pero por componente. Entonces, cuando voy por componentes, al derivar, tengo que hablar de derivadas parciales. En esas derivadas parciales yo indico con respecto a qué variable lo estoy haciendo. Puedo usar esta notación para lo que es derivada, porque esto es derivada, ¿eh? Son de una variable. O puedo usar esta notación, porque son de una variable. Tiene sentido el primita. Y en el caso de las derivadas parciales acá, podría usar esta notación o la otra que por ahí es un poco más cómoda, que es esta, ¿no? Y acá podría usar fi sub i. Es indistinto, digamos. La idea es que no usen todas juntas, que hagan una mezcla, que pónganse de acuerdo ustedes. ¿Cuál es la expresión que me parece que va a ser mejor adoptar? La verdad, siempre que trabaje con funciones de una variable y las tenga que derivar, yo particularmente usaría esta notación, la del primita, pero porque es gusto personal. Me parece que es como más rápido. ¿Quieren usar esta? La notación de Leibniz, pero no hay problema. Pero no pongan acá la notación de Leibniz, acá la primita, acá vuelvan a la notación de Leibniz, no hagan una mezcla. Pónganse de acuerdo en qué es lo que van a usar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Esto es así. Profe, una pregunta. Sí, decime. Para escribir una ecuación a modo de, ¿cómo decirlo? Escribirla para después reutilizarla posteriormente, ¿no? ¿No nos convendría sacar factor común? ¿Qué cosa sacar factor común? xt y t. No, ¿Puedo no, sacar no, factor no, 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 no. Porque eso no es un número que vos sacás factor común. Acá lo que estás diciendo, mirá, menos mal que saltó, que estás
evaluando la derivada parcial de f con respecto a x en el par x de t y de t. Ah, ahí Esto está. es evaluar la función derivada parcial en este par. ¿Viste cuando yo digo la derivada de la función de afuera evaluada en todo lo de adentro? Bueno, la estoy evaluando en x de t y de t. Es como, ¿viste cuando hicimos recién el recordatorio? Este g de x, no hay que vos lo podías sacar adelante, es la derivada evaluada en el numerito final g de x. Bueno, acá es la derivada parcial evaluada en el par x de t y de t. Y lo mismo acá. La derivada parcial de f respecto a y evaluada en el par x de t y de t. No te olvides que la función original es una función de dos variables. Entonces, de esa función de dos variables tiene sentido hablar de la derivada parcial con respecto a x y tiene sentido hablar de la derivada parcial con respecto a y, que a las dos las vas a evaluar en pares. Ah, listo, Ojo listo. con eso. Gracias. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver cómo funciona toda esta regla que vimos en un ejemplo, cómo lo tendríamos que hacer. En este ejemplo se pide usar la regla de la cadena, para calcular la derivada de esta función, que acá veo que es mi f de x y, a lo largo de toda una trayectoria en la que yo digo que los pares x y son aquellos en donde la x se escribe como coseno de t y la y como seno de t. Y específicamente en este valor de t. Como vimos antes, esa derivada de esa gran composición la voy a evaluar en un numerito, porque esa composición termina quedando dependiendo de una sola variable. Entonces tiene sentido que la evalúe en un número. La que no tiene sentido que las evalúe en un número es a las derivadas parciales de la f, porque ahí, a ellas, hay que evaluarlas en pares ordenados. Bueno, entonces una vez que más o menos interpreto la situación, digo, la f de x y, de la que se está hablando en la regla, es la que tiene esta ley, x por y. La x, pensada como una x de t, es la expresión que está puesta acá como coseno de t, y la y, expresada como una y de t, es la expresión que aparece ahí como seno de t. Entonces, como en cualquier otra derivada, como ahí dice, usar regla de la cadena para calcular la derivada de la expresión que queda de componer esta función con estas dos, y específicamente en pi sobre 2. Entonces, según lo que vi recién es w de t es la expresión de f en x de t y de t. Y me están preguntando cuál es el valor de w' en pi sobre 2. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, como en cualquier otra expresión en la cual yo tengo que calcular la derivada en un numerito en concreto, lo primero que tengo que hacer es calcular la ley de la derivada y después, una vez que tengo la ley, valorizarla en el valor que quiero. O sea que yo por ahora lo que voy a querer calcular es w' de t. Bueno, como tengo una gran composición, el teorema de recién me decía que haga esta idea de derivar la derivada de la de afuera, evaluar la de adentro por la derivada de la de adentro, pero por componentes. Entonces voy a ir por la componente en x. ¿Qué voy a hacer? La derivada parcial de f respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, o sea, la evalúo en el par x de t y de t, por lo que sería x' de t. Más, y ahora sigo con lo que sería la segunda componente. La derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el par x de t y de t, por y' de t. Voy de componente a componente. Y ojo, ¿no? Tengo que calcular varias cosas. Tengo que calcular x' de t, tengo que calcular y' de t, derivar parcialmente a la función original con respecto a x y con respecto a y, pero evaluarla en el par x de t y de t. Entonces yo voy a escribir acá, esto es, la derivada parcial de f respecto a x, que ahora la calcularé, evaluada en x de t, ¿quién es? Coseno de t. Y de t, ¿quién es? Seno de t. Por
¿Quién es x' de t? Menos seno de t. Bien, menos seno de t. Más la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el par, otra vez, coseno de t, seno de t, por lo que es y' de t. ¿Quién sería y' de t? Coseno de t. Perfecto. Tengo bastante más claro el panorama. Lo que necesito ahora es calcular las leyes de las derivadas parciales para después evaluarlas en el par que necesito. Entonces eso lo puedo hacer como aparte. Y decir, bueno, a ver, la derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuál es la ley? Y. Y, perfecto. ¿Y la derivada parcial de f respecto a y? ¿Cuál es la ley? X. Perfecto. Entonces ahora vengo acá. Todo el tiempo estuve calculando W' de t, W' de t. Perfecto. ¿Qué significa? Entonces calcular la derivada parcial de f respecto a x en este par. Seno de t. Sí, señor. Por este menos seno de t que sigue estando. Más. ¿Qué significa calcular la derivada parcial de f respecto a y en este par? Coseno de t. Sí, señor. Que lo estoy multiplicando por coseno de t. En definitiva, encuentro la expresión que la puedo escribir así. Coseno cuadrado de t menos seno al cuadrado de t. Una vez que encontré la ley de lo que es la derivada, ahí voy a ver lo que me pedía desde el principio, esto, ¿no? W' en pi sobre 2, reemplazo por pi sobre 2, en la expresión de la ley, bueno, coseno de pi sobre 2 es 0, al cuadrado 0, seno de pi sobre 2 es 1, al cuadrado es 1, con el medio de adelante, menos 1. Y se termina. Pero esto es hacerlo usando la regla de la cadena. Pregunta. ¿Podría haberlo hecho sin hacer regla de la cadena? De esta regla de la cadena de cálculo 2. ¿Podría haberlo hecho distinto usando conceptos de cálculo 1? Nada más. ¿Sabes que sí? En este caso se podría. Se puede en este caso porque conozco todas las funciones involucradas. Yo acá podría haber hecho lo siguiente. Podría haber dicho, ¿cuál es la ley de W de t? No la conozco, la ley de W de t. En vez de estar arrastrando todo el tiempo f de x de t y de t, ¿cuál sería la ley de W de t? Coseno de t por seno de t. Sí, señor. Si la ley es esta, y la evalúo en x de t e y de t, sería la ley coseno de t, seno de t. Y de pensarlo así, estoy en un ejercicio de cálculo 1, donde la derivada la voy a calcular usando las reglas de derivación de cálculo 1. Y si aparece alguna composición lo haré, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso es un producto. La derivada del coseno es menos seno, que como está multiplicado por otro seno es menos seno cuadrado, más el coseno sin derivar por la derivada del seno que vuelve a ser coseno. Y me quedó esto. Esto coincide exactamente con este resultado que tengo acá. Y después, obviamente, calcular W' en pi sobre 2 es reemplazar la t por pi sobre 2 y que obviamente me quede menos 1. En Profe, dos una pregunta. renglones lo tenía. Sí. Para derivadas de funciones de una variable, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Mm. En este caso, ¿qué representaría?
La derivada. Bueno, en realidad la derivada siempre representa la derivada, la regla, la pendiente de una recta. Lo que pasa es que acá vos estás trabajando con la función mirándola en puntos que están ahora sobre una curva. En todo caso, sería la pendiente de esa curva, en esos puntos. En esos puntos. Claro, porque... Está bien, sí, sí. Ojo que más adelante, yo creo que no sé si hoy, van a venir derivadas direccionales, que también van a representar la pendiente de una recta tangente. O sea, derivadas direccionales es un concepto más amplio al de derivadas parciales, donde las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales, y ahí vamos a ver también una interpretación. Pero lo concreto es pensar que yo lo que estoy haciendo es, en este caso, si bien trabajo con una función de dos variables, le estoy pidiendo que observe solo en aquellos pares x, y que cumplen la condición de que x es coseno de t y que y es seno de t. Es como si estuviese parametrizando una curva. Una curva que en este caso va a ser una circunferencia. Entonces, de esa función x por y, que tiene una gráfica en el espacio, solo restringo mirarlas a puntos que están sobre una curva. Y sobre esa curva, el valor de la derivada va a ser la pendiente de esa curva. Bueno, en este caso, digamos, el ejercicio era claro porque decía usar regla de la cadena, y la idea es usar regla de la cadena que habíamos visto antes, pero podría haberse hecho así, digamos, por un atajo, podríamos haber ido y haber calculado todo sin necesidad de usar conceptos de cálculo 2. ¿Qué pasa? Hay muchos ejercicios de cálculo de derivada donde no todas las funciones involucradas son conocidas. Acá pasa que a la función f de x, y le conozco la ley, que a x dependiendo de t y a y dependiendo de t le conozco la ley a las dos. Entonces este artilugio que vimos recién lo podría aplicar. Pero a veces pasa que yo eso no lo tengo, que me hablan de una f genérica, me hablan de una x de t y una y de t genérica, y me dan algunos datos aislados de las valoraciones de las derivadas parciales o de las propias derivadas de estas expresiones en algún punto en particular. Y la única manera de calcular una derivada es aplicando como corresponde el caso 1 de regla de la cadena de expresiones de funciones de dos variables. No me queda otra. En este caso particular es como que conocía todo, pero eso no va a pasar siempre. Eso les quería aclarar. Hay obviamente ejercicios seleccionados en la práctica que trabajan de esa manera. Bueno, vamos al caso 2. Vamos al caso 2 donde la cosa se complicó. Porque, ¿en dónde se complica? Vuelvo a trabajar con una función de dos variables diferenciable. Se complica acá, pensando en que la x y la y, las dos, podrían ser funciones que dependen de otras dos variables, s y t. Entonces, cuando yo planteo la composición f de x de st y de st, esa gran composición termina siendo algo que depende solo de s y de t. Entonces la bautizo con el nombre w de st. Si todas las funciones involucradas, la función f, la función x de st y la función y de st, todas son diferenciables, se va a poder garantizar que esta composición es una función que tiene derivadas parciales en cualquier par. Como esta función ya depende de dos variables, no tiene sentido hablar de w', como pasaba en el caso anterior. Tiene sentido hablar de derivadas parciales. Y lo que tengo que hacer es respetar de nuevo esa idea de la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro, por componentes. Solo que esta vez
tengo que indicar con respecto a qué variable quiero yo derivar. Entonces, supongamos que yo digo quiero derivar parcialmente esta función con respecto a S. Bueno, hago el cuentito de antes. La derivada de la de afuera, digamos, con respecto a X, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de la de adentro, que estoy en la posición X, respecto a S. Este S es el que lo mantengo acá. Más, y ahora lo mismo en la segunda componente. Entonces, ¿qué hago? Derivo con respecto a Y, que es la segunda componente, lo evalúo en todo lo de adentro, por la derivada de esa segunda componente respecto a S. Cuando quiero ahora la otra derivada parcial de la función, que es con respecto a t, es el mismo cuentito, solo que ahora, al momento de derivar parcialmente cada una de esas expresiones que están dentro del paréntesis, las voy a hacer con respecto a t. La derivada de la de afuera con respecto a x, evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de x respecto a t, porque es con respecto a t que lo quiero hacer. Y ahora sigo con la segunda componente. La derivada de la de afuera respecto a esa segunda componente, evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de esa segunda componente respecto a t. Esto debería, en principio, si yo lo veo así, podría pensar en que me lo tengo que aprender de memoria. Tengo que tener cuidado, me lo tengo que aprender. Así como en cálculo 1 aprendí de memoria cómo era la regla de la cadena. Bueno, acá yo podría decirles, chicos, chicas, aprendamos esto de memoria. Hay una estrategia que vale la pena, que me permite poder recordar esta fórmula de una manera diferente. ¿Se acuerdan cuando ustedes en álgebra y geometría aprendieron el producto vectorial? Que supuestamente les habrán dado una fórmula extensísima del resultado del producto vectorial entre dos vectores, y después dijeron, no, hagamos este artilugio, pongamos las barritas como si fuese un determinante, hacemos este por este, menos este por este, y encontramos la fórmula del producto vectorial, y todo el mundo adoptó esa manera de calcular el producto vectorial porque era muy fácil de recordarlo, y nadie se aprendía de memoria la fórmula del resultado del producto vectorial. Bueno, acá de alguna manera vamos a hacer algo parecido. Para evitar recordar toda esta fórmula, podríamos aplicar lo que se llama el diagrama de árbol. ¿Lo quieren adoptar? Lo adoptan. ¿No tienen ganas? No lo adoptan. Es solo una propuesta. Yo creo que vale la pena, pero bueno, no importa. La idea es, ¿cómo se interpreta este diagrama de árbol? Cuando uno habla de un diagrama de árbol, tiene como la copa del árbol, las ramas, y sobre el final tiene las hojitas. Bueno, las ramas son estas líneas de colores. Las hojitas para mí son los últimos eslabones a los que llego, que tienen que ver con S y T. ¿Qué es lo que planteo, digamos? Parto de una función f original, que originalmente depende de x y de y. Entonces hago dos linitas, dos ramitas, llegando a las dos variables de juego para la f. Ahora, cada una de ellas también depende de otras dos variables, de s y de t. De s y de t. Voy a cerrar el archivo y lo voy a volver a abrir para que no se me haga tan lento, ¿eh? Así que ahí vengo. Decía, tengo esta función que inicialmente entonces depende de x y de y, entonces hago esas dos linitas como diciendo, bueno, tengo estas dos ramitas. Y cada una de ellas depende de dos variables, de s y de t. Bueno, cuando yo quiero hacer la gran composición entre todo esto, digo, lo compongo y aparece esta función w. W que depende de S y de T, o sea, que depende de las hojitas de este árbol. Son las hojitas. Si yo quiero calcular la derivada parcial de esa función W, composición, con respecto a S, lo que tengo que hacer es, partiendo de la copa del árbol,
ver qué caminos me llevan hasta las hojitas que son S. Entonces, en este caso, lo voy a poner con el... Vamos a poner los colores que tienen Zoom, que están buenos. ¿Yo qué hago? Partiendo de F, sé que tengo que venir por acá y por acá para llegar a S, o puedo venir por acá y por acá hasta llegar a S. Para recordar la fórmula, cada vez que pase por una rama, voy a hacer la aplicación de la derivada parcial, y mientras me mantenga por un mismo camino de una rama, entre las expresiones voy a establecer un producto. Me paso de rama y en la fórmula tengo que interpretar un más. Entonces, fíjense cómo va a salir esta fórmula. Voy a plantear, de f tengo que llegar a x. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro, eso no lo pierdo, porque sigo sobre la misma rama, la derivada de x respecto a s. La derivada de x respecto a s. Ahora me paso a otra rama. En la fórmula interpreto que tengo un más. Por acá, la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, porque me mantengo sobre la misma rama, la derivada con respecto a y de s. La derivada, perdón, de y con respecto a s. Y aparece esto. Supongamos que ahora quiero de esta función de dos variables calcular la derivada parcial, pero con respecto a t. Ahora cambió. ¿Qué caminos me llevan a esta hojita t? Y puedo venir por acá, y después venir por acá, o puedo venir por acá, y después venir por acá. Y ahí llegué a t, que es la que me interesa. Bueno, ¿cómo lo interpreto en la fórmula ahora para calcular la derivada parcial? Esto que está acá, esto lo lleno siempre, ¿no? Esto lo pongo siempre. Estas expresiones derivadas con respecto a s, con respecto a t, con respecto a s, con respecto a t. Entonces empiezo. Vengo por acá. En la fórmula que interpreto, la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, y como me mantengo por la misma rama, por la derivada de x con respecto a t. Ya llegué a la hojita. Ahora tengo que ir a otra rama. Entonces, más la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, y como sigo por acá, por la derivada de y respecto a t, evaluada en st. Si les sirve el diagrama de árbol, está buenísimo. Y yo creo que se los vendo porque en realidad va a servir en situaciones donde las ramas empiezan como a haber muchas otras. Pensemos esta situación. Es como que voy a ponerlo un poquito más difícil, ¿no? Pensemos en una función que depende de tres variables. Donde cada una de ellas depende de otras tres. R, S, T. Es una X de R, S, T. Esta es una Y de R, de S y de T. Y esta es una Z de R, de S y de T. ¿No? Estamos como poniendo un caso más general al caso 2 de regla de la cadena. Y digo, bueno, planteo la composición. Digo, hago F de X de R, S, T, coma, Y de R, S, T, coma, Z de R, S, T. Esta gran composición la voy a querer llamar diferente, W. Esa W va a terminar dependiendo de qué variables. RST. Sí. De R, de S y de T. Entonces, suponiendo que toda la función cumple con las definiciones de que sean diferenciables, la composición entonces tiene derivadas parciales, digo, ¿por qué no pensar en que me pregunten cuál sería la derivada parcial de W respecto a S?
que aparezcan más variables, ustedes saben que derivar parcialmente significa que solo a esta la considero como variable y a todas las restantes como si fuese una constante. ¿Cómo hago la derivada parcial de W respecto a S? El diagrama de árbol, la verdad, que viene bien. El diagrama de árbol me decía, pongamos el nombre de la función original, que depende de 3 variables, donde cada una de ellas depende de otras 3. Esta depende de R, de S y de T. Esta depende de R, de S y de T, y esta también depende de R, de S y de T. Cuando yo armo este combo, en la composición, obtengo esta W de R, S, T. ¿Tiene sentido que me pregunten esto? Digo, bueno, ¿cómo no? Si yo quiero la derivada de W respecto a S, es porque tengo que llegar a esta hojita, a la S. ¿Qué escribo? ¿Cómo lo hago? ¿Por las dudas? Está claro, ¿no? La única manera de llegar a estas 3 hojitas S sería venir por acá y venir por acá. O venir por acá y venir por acá. O venir por acá y venir por acá. Tengo que tratar de interpretar lo mismo que habíamos interpretado antes. Cada vez que vaya sobre una misma rama voy a establecer el producto de expresiones, me paso de rama y en la fórmula tengo que interpretar una suma. ¿Se animan a decirme cómo iría quedando todo el recorrido para calcular esta derivada parcial? La derivada de f respecto a x, ¿Evaluada en evaluada dónde? en x de RST, y de RST, z de RST. Yo voy a por- saber que voy a poner esto, aguántame. Pongo acá Sí, sí. una estrellita y digo evaluado en estrellita por, La derivada de x respecto a s, y acá también es derivada parcial, evaluada en RST, exacto. ¿Después qué viene? más Más. Dale, la adelante. derivada de f respecto a y, evaluada en asterisco, Toda esa porquería por, derivada de y respecto a s, evaluada en RST, más la derivada de f respecto a z, evaluada en asterisco, por la derivada de z respecto a s en RST. perfecto. En ese sentido me ayuda el diagrama de árbol, porque creo que si no lo hubiese hecho, probablemente no me hubiese dado cuenta de que tenía que hacer. Es siempre saber a qué hojita tengo que llegar, cuáles son los caminos de abordaje para llegar a las hojitas, e interpretar en este diagrama de árbol qué significa ir por una rama y qué significa pasarme a otra rama. Es una cuestión estratégica que me ayuda a recordar la fórmula, ¿no? Es nada más que eso. Como es algo estratégico y me parece que sirve, lo podemos usar. Al que no le parezca que sirve, no tiene la obligación de usarlo. Se va a tener que aprender la fórmula de memoria. No hay mucho para decir. Bien. Entonces, podríamos, ¿por qué no? Ahora de nuevo, trabajar con un ejemplo. Acá tengo. Dice, si la función con la que trabajo es x cuadrado por y cubo. La x depende de s y t de esta manera. La y depende de s y t de esta otra manera. Nos pide encontrar las derivadas parciales de esta composición, de esta composición, utilizando regla de la cadena.
¿no? Bueno, hagamos una de las dos posibles derivadas parciales para que esto no sea tan tedioso. Entonces vamos a escribir la derivada parcial de W respecto a S, ¿no? Si quieren, uno puede poner acá el diagramita del árbol, F, que depende de X e Y, y cada una de ellas depende de S y de T. De S y de T. Esta composición sería mi función W. Tengo acá. Si sigo el diagramita, tendría que escribir. Ya más o menos me lo dijeron en el caso anterior, que fue más difícil y todo, ¿no? La derivada parcial de F respecto a X, pero evaluada en la composición en X de ST y de ST, en este par, por la derivada parcial de X respecto a S evaluada en ST. Esto es todo este recorrido que hice de acá hasta acá. Ahora más, vengo derivada parcial de F respecto a Y, evaluada en X de ST y de ST, vine por acá, ahora vengo por acá, la derivada parcial de Y respecto a S en el par ST. Y ahora acá tengo que tener como mucho cuidado, porque vamos haciéndolo de a poco, es la derivada parcial de F respecto a X evaluada en este par. X de ST. X de ST es T seno de T, coma, Y de ST es S. Profe, este seno de S. Ah, gracias. Ahí le pifié, puse T, ¿no? Ajá, Sí. gracias. Esto nomás. Seno de S. Ahí. Después por, acá. Derivada parcial de X con respecto a S. Esa ya la puedo dar como ley. ¿Cuál es la derivada parcial de X respecto a S? T por coseno de S. Perfecto. Más. Esto lo dejo, la derivada parcial de F respecto a Y, evaluada en el mismo par anterior, T seno de S, coma, ST cuadrado, por, y bueno, ¿cómo queda la derivada de Y respecto a S? T cuadrado. T cuadrado. Bien. Ahora, para reemplazar, yo necesitaría saber cuál es la ley de cada una de las derivadas parciales de F, que eso no lo tengo claro, ¿no? La derivada parcial de F respecto a X. ¿Quién es? La derivada parcial de 2y F. cuadrado por X. Sí. En realidad es y cubo, ¿no? 2x y cubo. Y la derivada parcial de F respecto a Y. 2x cuadrado y cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado. Ah, 3x cuadrado y cuadrado. Bueno, no creo que me alcance mucho el espacio, pero algo podemos hacer. A la derivada parcial de F respecto a X, que es esta ley, la tengo que evaluar en este par. Entonces, ¿qué escribo? La derivada parcial de F respecto a X, que es la que tiene esta ley, la tengo que evaluar no en el par XY, sino en el par T seno de S, ST cuadrado. 2t seno de S por ST cuadrado y eso último entre paréntesis elevado al cubo. Bien, donde aparece X, tendré que poner T seno de S, donde aparece Y, tendré que poner ST cuadrado. Y por lo que viene acá, T coseno de S. Después más, la derivada parcial de F respecto a Y, pero evaluada en este par. Voy a continuar abajo porque no me va a entrar. ¿Qué escribo?
¿Cómo queda? 3. ¿Qué sigue? T cuadrado, seno cuadrado de S, Dale. por S cuadrado, T a la cuarta. Y Dale. bueno, después podés agrupar. Y me falta este t cuadrado, que estaba acá. Sí, después puedo agrupar y bueno, ahora digamos la idea es que si quiero esto lo puedo escribir un poquito más compactado, sacando factor común si puedo, pero en definitiva ya estaría. ¿Mm? Eso es lo que queda. Y ahí se tendría la expresión de la regla de la cadena para al menos calcular esta primera derivada parcial. Después tendría que usar lo mismo, pero para calcular la derivada parcial con respecto a t. Hago el mismo recorrido y tengo la derivada parcial que me falta. Esto es con cuidado, tratando de no marearme, de escribirlo de a poco. Digamos, no es imposible, es solo tener cuidado. Y esta versión general es de alguna manera la que tiene que ver con esto que yo intenté hacer también un poco más general que en el caso del teorema. Puede pasar, en esta versión general, que yo tenga una función u, como dice ahí, que dependa de n variables. Inicialmente dependa de x1, x2 y así xn. Y que a la vez cada una de ellas dependa de otras m variables, t1, t2, tm. El gran combo composición va a terminar dependiendo de estas últimas, t1, t2, tm. Si tengo que hacer un diagrama de árbol, que me va a quedar medio feucho, pero voy a tener AU, que depende de x1, de x2, de x3, y así sigo, hasta que aparece xn. Y cada una de ellas depende, esta de t sub 1, t sub 2, sigo, hasta t sub m. Esta es lo mismo, de t sub 1, t sub 2, sigo, hasta t sub m. En todas voy a hacer lo mismo. ¿Vieron la cantidad de flechas que aparecen? Esa gran composición que queda dependiendo de T1, T2, T3, Tm. Tiene sentido que me pregunten de esa gran composición las derivadas parciales respecto a T1, o a T2, o a T3. Mientras yo tenga claro el diagrama de árbol, sé muy bien cómo es el recorrido para llegar a cada una de las hojitas que me interesan, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, llegar hacia la hojita T sub 1, puede ser que me pidan eso, tranquilamente. Tengo que llegar a T sub 1 de acá, al T sub 1 de acá, al T sub 1 de acá y al T sub 1 de por acá el último. Voy a tener que ir por esta rama, por esta otra rama, por esta otra rama, y así seguiré hasta que en la última rama aparezca esto. Entonces ahí van apareciendo estas fórmulas escritas para un T sub i en particular. Si reemplazo T sub 1, bueno, veré cómo queda la expresión, o si reemplazo por T sub 2, cómo van quedando las expresiones. Es una versión muy general de la que vimos nosotros recién en el JAM. Bastante distinta. Bueno, hasta acá tendríamos todo el desarrollo de regla de la cadena, que en el libro sería la sección 14.5. 14.5. Vamos para solo empezar, porque lo vamos a continuar mañana después en clase. Vamos a empezar la última sección, que es la de derivadas direccionales. En esta sección de derivadas direccionales, lo que vamos a hacer, un poco se los adelanté hace un ratito, es pensar en derivar ya no necesariamente parcialmente con respecto a X o parcialmente con respecto a Y,
derivar en otras direcciones. Para eso vamos a pensar en esta situación que creo que va a ser un poco más aclaratoria. Cuando nosotros definimos las derivadas parciales, las definimos como el límite de un cociente incremental. Toda derivada va a terminar siendo el límite de un cociente incremental. Prestemos atención a cómo habíamos calculado la derivada parcial de f respecto a x en un par específico x0 y 0. Era el límite cuando h tiende a 0 de f en el par x0 más h, y0, menos f en el par x0 y 0, bueno, todo dividido h. ¿No? Que se acuerdan que para hacer esta definición habíamos pasado por una función auxiliar, que la habíamos llamado g chiquitita, para escribir el límite del cociente incremental para una función de una variable, y en definitiva le dijimos muchas gracias a esa función g chiquitita y ya no aparece más en la fórmula, ¿no? Fue una construcción auxiliar, y esto es lo que yo tengo que recordar como límite del cociente incremental cuando quiero calcular esta derivada parcial con respecto a x. ¿Qué la puedo disfrazar de la siguiente forma? Este par, el par x0 más h y 0, yo lo podría disfrazar de esta manera. El par x0 y 0 más el par h0. Es decir, lo puedo disfrazar como el par x0 y 0 más h por 1, 0. Ese disfraz lo pongo acá. Entonces, como pensar lo siguiente. Cuando yo tengo el dibujito de x y z, tengo la gráfica de la función que es una superficie, esto es z igual a f de xy, que yo me pare en un puntito en particular, digo, me paro acá, x0 y 0, este puntito. Que x0 ahora se mude a x0 y 0 más h por el 1, 0, es pensar que estoy haciendo esto. Este puntito es el que surge a ser x0 y 0 más h por el 1, 0. Me estoy corriendo en lo que sería la dirección que me da el eje x. Específicamente me estoy moviendo h, dependiendo si h es positivo o negativo, me voy para adelante o para atrás, me estoy moviendo h unidades en la dirección de lo que nosotros llamaríamos el versor y. El 1, 0 es el versor y. Y ahí establezco el cociente incremental. Y después establezco el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente incremental. Cuando planteo la otra derivada parcial, que aprovecho ya que ahí se ve, esta derivada parcial, aparece este cociente incremental, en donde el h ahora se mudó a la segunda componente. Entonces, en esto, digamos, el x0, y 0 más h, tratando de emular lo que hice recién, lo puedo reescribir como x0 y 0 más 0h, es decir, que estoy haciendo x0 y 0 más h por el 0, 1. Entonces, mirándonos en el dibujo, parada en el par x0 y 0, digo, me estoy moviendo en la dirección relacionada al eje y a h lugares. Si h es positivo me muevo hacia arriba, si h es negativo me muevo hacia abajo. Entonces, acá, en este puntito, tendría justamente al puntito x0 y 0 más h por 0, 1. Y ahí establezco el cociente incremental, y ahí establezco el límite del cociente incremental, y si existe ese límite lo llamaré derivada parcial de f respecto a y. Que después con todas las interpretaciones gráficas que vinieron, ¿no?
hacer un plano perpendicular al plano XY, corta la gráfica de la función en una curva y las derivadas parciales representaban las pendientes de las rectas tangentes a esas curvas de intersección en el punto específico en el cual me paro. Bueno. Y la idea ahora es pensar en algo un poco más general. ¿Qué pasa si yo parada en ese punto decido moverme a el par x0 y 0 más h por las coordenadas de un versor U1, U2? Me muevo en otra dirección. ¿Y qué pasa si en ese movimiento planteo el cociente incremental y planteo luego el límite del cociente incremental? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a evaluar f en este punto de llegada, que sería x0 más h1, y0 más h2, menos f en el x0 y 0, y esto dividido h. ¿Qué pasa si planteo ese cociente incremental? Estaría viendo en esa dirección en la cual estoy moviéndome el cambio promedio. ¿Y qué pasa si después planteo el límite? Cuando h tiende a 0 de esto. Si ese límite existe, a ese límite lo vamos a llamar derivada direccional de la función en el mundo hacia la dirección y el sentido del versor que tiene como componentes U1, U2. Entonces ahí aparece el concepto de derivada direccional. Así como las derivadas parciales terminaban siendo derivadas direccionales mirando en el moverme en la dirección del versor Y o del versor J, digo, ¿por qué no pensar en moverme en la dirección de otro versor, que no necesariamente sea alguno de los que son los versores fundamentales? ¿Se entiende cuál es la idea? Digo, vuelvo a pararme en este punto, pero ahora me manejo en esta soltura de poder dirigirme en otra dirección. Si existe el límite de este cociente, a ese límite se lo llamará derivada direccional. Estamos, por supuesto, que no me olvido que este par x0 y 0 se corresponde acá con un punto que será x0 y 0, f en x0 y 0, ¿no? Ese punto está en la superficie gráfica. Ahora, por supuesto, después lo que vamos a hacer es ver qué interpretación geométrica se le da al límite de este cociente incremental. Bueno, está un poco eso todo lo que dije en las diapositivas que vienen abajo, ¿no? Esta idea de extender el procedimiento que hicimos para las derivadas parciales ahora en la dirección y el sentido de otro tipo de versor. Planteamos el cociente incremental y acá aparece la definición de existir el límite de este cociente incremental. A ese límite se lo va a llamar la derivada direccional de f en ese punto en la dirección y el sentido del versor U. Así, todo eso. No me tengo que olvidar de ninguna de las expresiones que aparecen ahí en violeta. Hay una notación que la vamos a usar, que es la D mayúscula de derivada, como subíndice el nombre que tenga el versor sobre el cual estoy haciendo esa derivada direccional, el nombre de la función sobre la cual está actuando, y el par x0 y 0, que es en donde lo estoy calculando, ¿no? De esa manera, por ejemplo, cuando calculamos la derivada parcial de f, la derivada parcial de f con respecto a x, en el par x0 y 0, si lo quiero escribir en esta notación nueva, porque las derivadas parciales no son más que casos particulares de derivadas direccionales, tendría que escribir la derivada direccional de f en x0 y 0 en la dirección y el sentido del versor Y. Y de la misma manera, la derivada parcial de f respecto a Y, en x0 y 0,
sería la derivada direccional de f en x0 y 0, pero en la dirección del versor j. Digamos, cuando sean estas derivadas direccionales, no usemos esta notación, usemos la notación clásica de derivada parcial, para entender y para que todos estemos entendiendo a la vez, que no sea un problema esa notación, ¿no? Y como cualquier número, resultado del límite de un cociente incremental, ese número podría ser positivo, negativo o cero. Puede tener cualquiera de esas posibilidades, entendiendo entonces que si la derivada en esa dirección y sentido es positiva, lo que entiendo es que la función aumenta en esa dirección sobre la cual estoy mirando. Si es negativa, la función entonces disminuye, decrece, y si es cero, es que se mantiene, al menos en ese punto, en una dirección constante, en un aumento constante. Todo lo que nosotros sabíamos de derivadas también lo podemos aplicar a esto de las derivadas direccionales, en cuanto a interpretación del número final de la derivada. Bien, solo para terminar, ya después seguimos mañana en clase, la derivada direccional, por supuesto que tiene una interpretación geométrica, así como las derivadas parciales, ¿se acuerdan? Representaban la pendiente de lo que era la recta tangente a la curva obtenida como intersección de la gráfica de la función y los planos proyectantes bien elegidos, en este caso la derivada parcial de f con respecto a x, en el par x0 y 0, era la pendiente de esta recta que surgía como la recta tangente a la curva de intersección de la gráfica de la función y el plano y igual a y sub 0. Porque ahí era la x la que funcionaba como variable y la y la que funcionaba como un valor constante. En el caso de la derivada parcial de f respecto a y, en el par x0 y 0, representaba la pendiente de la recta tangente a la curva que surgía como intersección de, otra vez, la gráfica de la función, y en este caso el plano x igual a x0, y por supuesto en el punto en el cual me estoy parando, ahí, ¿no? Bueno, entonces, cuando vaya a hacer la interpretación de las derivadas direccionales, no van a estar lejos de eso, ¿no? La derivada, bueno, esto va a aparecer ahora, la derivada direccional de f en el par x0 y 0, en la dirección y el sentido del versor u, es, si me paro en este puntito y sigo la dirección de este vector, tras un plano proyectante sobre el plano XY, que se apoye sobre esa dirección, con la superficie gráfica de la función voy a tener una curva, que en el dibujito la llamamos C sub U, no se ve mucho acá, pero ahí dice C sub U. Bueno, este numerito es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el puntito en el cual me sigo parando, porque el punto siempre es el mismo. Lo que yo estoy cambiando es la dirección sobre la cual me voy a ir moviendo. Pues acá, la pendiente de la recta tangente a la curva C sub U en este punto. Y la curva C sub U es la que dijimos recién, surge como intersección de el plano proyectante sobre el plano XY, que se apoya sobre la dirección de U con la superficie gráfica de la función. Bueno, hasta acá, me parece bien que hayamos llegado hoy.